Buenos días, soy Miguel Ancho, trombón bajo, y hoy estoy de cumpleaños. 48 años. Va a ser mejor que empiece a buscarme las castañas para poder jubilarme con unas pocas perras. ¿Qué podría hacer? ¿Montar una empresa? Eso ya lo hice y al final son todos rompederos de cabeza para acabar en la miseria. ¿Estudiar otra carrera? Si empecé Teleco cuando Windows 95 era lo último y cuando acabé ya todos teníamos fibra en casa. Del 96 al 2017 y me llevo una, menos ese año que aprobé solo gimnasia. 2055. Pero eso solo me da un año antes de que Skynet acabe con el mundo. ¿Y un libro? La verdad es que escribir siempre se me ha dado bien. Déjame ver qué vende más. New York Times Best Selling List. Ok. Fantasía épica medieval. Levanta tu cohete. Este debe ser el de Elon Musk. Novela histórica. Este está bien. Recetario vegano para mejorar tu ano. No, tu año. Novela erótica para fans de Supernatural. Hombre, por fin, Quevedo, cómo petarlo componiendo desde la habitación de tu mansión. Vamos, esto es pura poesía. Está claro que de aquí no puedo sacar nada. ¿Y la música? Pero si ya he hecho casi de todo. Con la Unión Musical de Valladares hemos ganado los mejores certámenes. El certamen internacional de bandas de música de Valencia, el de Galicia, el de Pontevedra, todos los regionales. ¿Y qué hablar de nuestras giras internacionales? Portugal lo tenemos trillado. Desde las fiestas del pueblo más recóndito hasta los mejores auditorios, como la Casa de Música de Oporto, por cierto, con lleno absoluto. Recuerdo hasta un año con 54 conciertos. 54. Todos los fines de semana y algunos incluso doblando. En Dublín he tocado en una brass band, en una banda de esas que tocan en los bares. Hello my mates in Street Life, en una banda de jazz. Hasta he tocado en funerales. En Dublín también he tocado en orquesta. Y ni más ni menos que el Requiem de Mozart. Lo gracioso es que el día que repartieron los papeles a mí me tocaba tocar de trombón primero. Y para escaquearme de tocar el famoso solo, ahí dije, no, a mí hoy me toca segundo. Y claro, luego aprendí que en el Requiem el papel del solo lo lleva el trombón segundo. Y para más inri está escrito en do, una clave que yo no soy capaz de leer. Fueron 2 meses muy estresantes. Carmiña, oye, dejo esto, Es muy estresante. Interesante no, mujer, estresante. Y lo peor fue que una semana antes del estreno, que iba a ser en el Auditorio Nacional de Irlanda, con la orquesta reforzada y un orfeón de más de 100 voces, se canceló todo por culpa del COVID. E quedé coa pisa na mano. Esto es una espinita que nunca me podré quitar. Y al llegar a Yecla me encuentro con una banda ganadora del certamen mundial de Kerkrade, que yo aquí no me puedo colgar ninguna medalla, que yo aún no tocaba. Pero actualmente tenemos un éxito de público sin precedentes. Los 3 últimos conciertos han sido lleno absoluto en el Teatro Concha Segura. Y el año pasado ganamos el certamen de Cullera, el premio al mejor pasacalles. Por cierto, mi segundo premio después de ganarlo también con la banda viguesa de Coruxo. Ahora sí, toca una reflexión. ¿Qué pasa si en todos estos éxitos colectivos no he tenido ningún papel relevante y muy al contrario, todo esto ha sido posible a pesar de mí? Pues salgamos de dudas. Ha llegado la hora de presentaros mi nuevo proyecto que empieza hoy mismo y al que he llamado a T-Bone Supernova. En cristiano, la supernova del chuletón. T-Bone, chuletón en inglés, porque esto va de tocar el T-Bone Concerto de Su Majestad de la Composición, Mr. Johann de Meij. Una de las obras más difíciles para trombón solista y banda y a mi parecer la más bonita de todas.
¡Mua! Por aquí tengo unas reseñas. El papel solista tiene 2210 notas, la mayor parte en el registro agudo, con una extensión de casi 4 octavas. 4 octavas del La pedal o La 1 en el compás 180 al Fa 5, que es la nota final. Con tutta forza, más de 25 minutos de pura tralla, en una obra que aúna la lírica y la épica a partes iguales. Evidentemente yo no estoy ahora mismo capacitado para tocar semejante obra, ni mucho menos. El sentimiento generalizado entre mis compañeros es que esta vez me he pasado de frenada. Aquí recojo algunos de los comentarios hasta la fecha. ¿Tú y cuántos más? Outra vaca no millo. ¿Pero tú has estudiado alguna vez? Y el que más me ha gustado. A ti, tío, se te va la puta olla. Este me lo ha dedicado uno de mis mejores amigos. Saludos al maestro Posada. La parte de Supernova es porque, aunque yo albergue cierta esperanza, lo más probable es que esto acabe en una explosión de nivel cósmico. Pero, ¿y las risas que pueden ser? La obra, en una especie de arco vital, espero tocarla en las 3 ciudades que he vivido. En Vigo, para esta incluso tengo fecha. Será exactamente dentro de 2 años, el 20 de febrero de 2027, que por cierto cae en sábado. Señor Lero, presidente de la Unión Musical de Valladares, así que desertor, ¿eh? Pues yo recojo el guante. Ahora veamos en qué queda la cosa. A ver si voy a tener que hablar con Beade. En Yecla, con la banda sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música. Para que os hagáis una idea, aquí me han pasado de trombón tercero a trombón bajo y aún así no le pillo el tranquillo. Por último, en Dublín estoy trabajando a 2 frentes, o bien tocar la versión de brass band o bien tocar la versión de orquesta, o ambas. La versión orquestal es especialmente jugosa porque a día de hoy, y confirmado por el mismísimo Johan de Meij, sería el estreno mundial. Ahí es nada. En este proyecto voy a invertir los 2 próximos años, a razón de 2 horas al día, lo que equivale más o menos a 1500 horas. ¿Y por qué 1500 horas? Digamos que empiezo de cero. 1500 horas es, como ejemplo, lo que se le exige en Estados Unidos a los pilotos de líneas aéreas antes de poder hacer su primer vuelo comercial. Si un tío o tía puede pilotar un 747 con 1500 horas de experiencia, pues bueno, a ver, yo no tengo riesgo de matar a nadie, como no sea del disgusto. He dividido el proyecto en 4 fases, de 6 meses de duración cada una, y a cada fase le he puesto el nombre de un cohete. ¿Por qué? Pues porque soy un friki y ya está. Cada fase culminará con una audición, parcial o total, excepto la última fase que acabará con el primer concierto. Esta es una fase de descubrimiento. Es básicamente en la que me doy cuenta del fregado en el que me he metido. Culminará con la audición de uno de los movimientos entero, probablemente el primero o el segundo, acompañado al piano. En la segunda fase, Challenger o retador, finalizaré con una audición completa de los 3 movimientos, pero con concesiones en cuanto a volumen, y aquellas partes más difíciles las reescribiré en una tesitura más favorable. Y bueno, Challenger. A ver cómo acaba la cosa. En esta fase intentaré abordar la audición de la pieza íntegra en su dinámica y tesitura originales, pero con concesiones en la musicalidad. Esta es la fase final, la de la chapa y pintura. Vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. ¿Nosotros? ¿Pero qué crees que se necesita? Pues la tira de cosas. No, mira, eso se arregla con 4 contrachapados, una pecera, un poco de aguarrás y arriba. En esta intentaré llegar a la luna, pero lo más probable es que acabe como la película en el desierto de Almería. Finalizará con el primer concierto el 20 de febrero de 2027 en Vigo. ¿Y cómo lo voy a hacer?
Aquí me refiero al vídeo de Mr. Christian Lindbergh, Los 7 pilares del éxito, cuyo enlace está en la descripción y que os recomiendo veáis.